Pero hermanos, esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Si me oye un poco ronco, hermano, no es que estoy desarrollando, es que el cambio de clima siempre me afecta, especialmente el calor, ¿verdad? Así que si se me sale algún gallito, ahí me perdona, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí en primera de Pedro, hermanos, capítulo 3, primera carta de Pedro en el capítulo 3. Hoy durante estos días, hermanos, estas semanas, han pasado diferentes situaciones. Por lo menos hay dos cosas que me han llamado la atención, y yo he estado meditando sobre algunas cosas que quizás Dios nos quiere hablar como iglesia y en forma personal. Y quisiera compartir, en la medida el Señor me vaya permitiendo, compartir acerca de estos dos aspectos. Uno es, ustedes quizás muchos vieron en las redes sociales, salió en el periódico hace como 4 semanas, salió una noticia de un pastor, ¿verdad?, con su esposa que capturaron allá en Atlanta, y que ellos se resistieron a la policía, ¿verdad? Y casualmente pues nosotros íbamos para allá y compartí un poco de esto con la iglesia allá. El Señor me permitió compartir con la iglesia y ocupé eso como un punto de contacto. Entonces, yo creo que el Señor nos quiere hablar algo con esa situación. Pero otra cosa que también ha estado pasando, ¿verdad?, y ha llenado los titulares de los periódicos en nuestro país todos estos días, y Dios quiera que no siga esto, pero es una situación que estamos enfrentando, y es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? La violencia de género se le llama también, ¿verdad? Y muchas mujeres han estado siendo asesinadas en estos días por sus propios esposos, ¿verdad? Bueno, aquí mismo, hace un par de meses, ¿verdad? Una doctora, los hermanos Mejía les tocó, eran vecina de ellos, y ellos les tocó involucrarse en eso. Esta semana, ¿verdad?, asesinaron a una periodista unos días atrás. Esta semana había otra noticia de una mujer joven ahí en Ciudad Real, ¿verdad? Y muchas otras casos que ni siquiera quizás han salido en los periódicos, o no se ha hecho tanta bulla de eso, pero hermanos, es una cosa que debe de llamarnos la atención, ¿no creen? Yo creo que Dios nos quiere hablar muchas cosas con esta situación. Es parte de la cultura que estamos viviendo nosotros y nosotros mismos, ¿verdad?, aquí en la iglesia. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos casados, en algún momento, yo no creo que alguien pueda decir que no, pero en algún momento durante el transcurso de nuestro matrimonio también experimentamos violencia, conflictos, dificultades, ¿no es cierto, hermano? Hay momentos donde se presta para la ira, para el enojo, para la violencia. Entonces, yo quiero hablar esta mañana, hermanos, el tema que vamos a ver, vamos a ponerlo ahí en la pantalla. No lo vamos a ver entre hoy y el próximo domingo, porque yo le he titulado este mensaje 7 remedios prácticos contra la violencia de género. Ese va a ser nuestro título esta mañana. Porque el remedio, hermanos, vamos a ver también después, el remedio para la violencia es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es uno de los nombres que se le da al Evangelio, es el Evangelio de la paz, ¿verdad? El Evangelio es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio del reino, pero el Evangelio es el Evangelio de la paz, son las buenas noticias de la paz. Entonces el Evangelio es el que sana las violencias, es el que sana la guerra, los conflictos, las disensiones, las diferencias. El Evangelio puede traer la paz
Cristo es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y Él, a través de su evangelio, sana nuestros corazones, sana nuestras heridas. Y Él puede sanar la violencia en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Él es el príncipe de paz. Pero hermanos, yo le he llamado 7 remedios prácticos, porque vamos a ver en este pasaje 3 remedios, dijéramos, que tiene que ver con la mujer. 3 remedios, los primeros 3 que vamos a ver hoy tienen que ver con las mujeres. Así que como dicen lady first, ¿verdad? Primero las damas, vamos a hablar primero los remedios, que es responsabilidad de las mujeres. Amén, hermanas. ¿Cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas damas? No las oigo, hermana. Amén, bueno. Y luego vamos a ver 4 remedios que tienen que ver con el esposo. El esposo tiene que preparar esos remedios, pero los primeros 3 tienen que ver con la mujer. Hermanos, El Salvador, estaba viendo las estadísticas y El Salvador es el país en toda Latinoamérica con el mayor número de feminicidios. El número 1, nos llevamos el primer lugar, El Salvador en feminicidios, según las estadísticas. Ahora, hermanos, al pensar en esto, debemos, hermanos, estar claro, tanto las mujeres, especialmente nosotros los varones, como hombres cristianos, debemos tener claro cuál es nuestro trasfondo. Nosotros crecimos en una cultura machista, ¿verdad? Hemos heredado y hemos vivido en una cultura machista. Y por risible o extraño que parezca, las mismas mamás, las mismas mujeres han cultivado esa cultura en nuestro país, en nuestros países. Las mismas madres. Y hermanas, ustedes como mujeres de Dios, como mujeres cristianas, ya no deben de seguir cultivando esa cultura machista. El machismo no es algo bíblico. El machismo está en contra de las escrituras, de los mandamientos de nuestro Dios. Pero las mismas mamás convierten a sus hijos en machos. Sí, por ejemplo, con frases como la frase famosa, los hombres, ya se la pueden, ¿verdad, hermano? Los hombres no lloran. Eso le dice una mamá al niño, ¿verdad? Esa es la manera. Esa frase hay que eliminarla de nuestro léxico. Los papás y las mamás con más razón. Otra cosa que es bien común es, las mamás le dicen o hacen eso en sus casas, dicen, los hombres no hacen oficio en casa, dicen. Ese es trabajo de niñas. No, los varones debemos colaborar en la casa. Es más, es la responsabilidad de los varones cuidar que la casa esté bien. Algunos ni siquiera podemos cambiar un foco porque no nos enseñaron. No practicamos eso, ¿verdad? Entonces no podemos ni siquiera agarrar la bolsita de basura y amarrarla y sacarla y ponerla en el canasto de la calle. ¿Por qué? Porque mi mamá, su mamá, nuestra propia mamá, desde chiquito nos dijo, usted no va a hacer oficio, ese es trabajo de mujeres. Entonces, esas cosas han cultivado una cultura machista y nosotros debemos de cambiar eso. Amén, hermanos. Es una vieja máxima machista, una frase radical, dice, que encarna esta cultura, es lo que muchos hombres han dicho, la maté porque era mía. Esa quizás es una de las expresiones más radicales del machismo. Muchos se han escrito libros, usted puede buscar y hay libros titulados con ese nombre, la maté porque era mía. Dijo el hombre que mató a su pareja. Se justificó
de esa manera. Eduardo Galeano dice, hay criminales que proclaman tan campantes, dice, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, el que hace al hombre dueño de la mujer. El hombre no es dueño de la mujer, el esposo no es dueño de la mujer. Entonces, pero todas estas cosas, hermanos, un pequeño ejemplos y cosas de la cultura en la que hemos crecido. En una publicación del diario El Mundo del 10 de marzo de este año, fue una entrevista a la licenciada Claudia Trejo, que es una experta del Ministerio de Educación, y me pareció interesante varias frases y saqué algunas frases de las cosas que ella dijo acerca de la violencia, del machismo y de la violencia de género. Claro, normalmente esto ocurre del hombre hacia la mujer, pero también pasa, hermano, que la mujer es violenta. Aquí no hay de esas mujeres, pero también pasa eso, ¿verdad? Hay mujeres violentas, mujeres iracundas, mujeres de mal carácter. O sea, esto pasa en el hombre y pasa también en la mujer, pero lo común, y por eso me estoy refiriendo al machismo y no a un matriarcado, por decirlo así, es porque es lo más común y es lo que estamos viendo en nuestros días. ¿Por qué está pasando todo esto? Bueno, por la violencia, por el machismo. ¿Y de dónde viene todo eso? Bueno, tendríamos que ir a Génesis capítulo 3. El pecado introdujo una distorsión entre la relación de hombres y mujeres. Génesis capítulo 3. Cuando el Dios trajo la maldición sobre esta tierra por causa del pecado, de la desobediencia de la primera pareja, el Señor le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese es el origen de esta violencia. El pecado introdujo una distorsión entre la relación de hombres y mujeres y tenemos toda esta guerra de sexos que se promueve a través de diferentes formas hoy día, hermano, y nosotros debemos estar apercibidos de eso, porque se vuelve hasta común, uno más, y uno mismo puede caer fácilmente en justificarse, ¿verdad? Por diferentes cosas. Pero la licenciada Trejo dijo algunas frases, las voy a poner, van a aparecer ahí en la pantalla. Ella dijo, un agresor de una mujer, dijo ella, es una persona que no aprendió a poner límites y tampoco, dijo, a controlarse. Por eso no debe justificar diciendo que está enfermo. Hermano, la violencia no es una enfermedad, es un problema de carácter, es un pecado. Entonces dice ella, el problema es que esta persona, este hombre o esta mujer, agresor, violento, iracundo, dice, no aprendió a poner límites y no aprendió a controlarse, le da rienda suelta a su ira, a su enojo. Dice ella también, los agresores, dice, son personas inmaduras, dice. Son personas demandantes y que no asumen su responsabilidad. O sea, están culpando y están justificándose, pero es inmadurez son demandantes, dice. También dice en la entrevista, siempre dice, le echan la culpa a otro, pero nunca a él mismo o a ella misma. Normalmente son celosos, egoístas y ególatras. Hermanos, son perfiles ya que hay. Son distorsiones del carácter de una persona, de un hombre o de una mujer. Es así, el pecado, todos tenemos de alguna manera un poquito de todo esto, hermano. Pero muchas veces esto se ha llevado al extremo. Y dice ella esto, dice,
y este es un llamado, creo yo, en primer lugar para la iglesia, hermano. Las mujeres víctimas, dice, las mujeres víctimas dan señales de auxilio, pero muchas veces, dice, las demás personas no sabemos leerlas. No le ponemos la atención, no le ponemos el cuidado. Y en la iglesia, hermanos, hablando en términos generales de la iglesia evangélica, es común que el consejo que se le da a la mujer que está sufriendo violencia es: aguante, aguante, hasta donde el pellejo aguante, hasta que la mate o hasta que lo mate. Hermano, ese no es un consejo bíblico. Yo entiendo que este tipo de consejo viene porque muchas mujeres cristianas evangélicas experimentaron el milagro que Dios hizo en sus esposos. Y aquí tenemos muchos ejemplos de ustedes quizás. Hemos tenido grandes testimonios aquí en nuestra iglesia. Quizás uno que me viene a la mente es la hermana Elcita y el hermano Freddy. El testimonio de la hermana Elcita y el hermano Freddy es un testimonio maravilloso. Claro, cuando pensamos en el hermano Freddy, nadie pensaría en un hombre agresivo. Pero ustedes saben cómo le decían al hermano Freddy. ¿Se recuerdan? En el mundo, pues antes que él se convirtiera, café amargo le decía. Porque él era, dice la hermana Elcita, sumamente violento. Y cuando ella se convirtió, no la dejaba ir a la iglesia, él la maltrataba. Y ella oraba al Señor y el Señor hizo un milagro extraordinario en la vida del hermano Freddy. Y el hermano Freddy es un ejemplo de que debe de darnos esperanza de que Dios puede cambiar nuestras vidas. O sea, no estamos hablando de esto para señalar a nadie, es para decir: hay esperanza, el Evangelio es el Evangelio de la paz y Cristo cambia al hombre o a la mujer más violenta, puede cambiar. Pero el asunto es que porque una hermana, porque ustedes, Dios hizo ese milagro en su esposo, no quiere decir que Dios va a hacer eso con todos los esposos tampoco, no podemos garantizar eso. Entonces de ahí viene decir: aguante, yo aguanté hasta que el Señor hizo el milagro. Pero ese no es un consejo bíblico. Ese es un consejo basado en la experiencia de una hermana, de un hermano quizás. Pero no es un consejo bíblico, no es la manera de afrontar estas situaciones. Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, debemos estar atentos cuando hay signos de violencia a una hermana o un hermano, cómo atenderles, cómo auxiliarles, cómo aconsejarles, cómo ayudar a desactivar la violencia, porque son como escaladas de violencia que muchas veces ocurren. Entonces, dice, y quiero concluir esta introducción con lo que dice la licenciada Trejo, y ella lo analiza así: estamos hablando no de una creyente. Dice ella así, mire, dice: usted controla el ir a orinar, ¿no es cierto? Ir al baño. Cuando usted tiene ganas de ir al baño, hacer uno o hacer dos, ¿qué hacemos, hermano? Nos aguantamos un ratito, aunque sea, ¿no es cierto? Por eso se enfermó mi esposita, por andarse aguantando de ir al baño. Le dio una infección en las vías urinarias. Entonces, dice ella, se aguanta, dice. Entonces dice: ¿por qué no se aguanta ultrajarme? ¿Por qué no se aguanta? Usted tiene ganas de ultrajarme, ¿y por qué no se aguanta? Pues usted tiene ganas de golpearla, tiene ganas de golpearlo, ¿y por qué no se aguanta para no hacerlo? Dice ella. ¿Sabe por qué no se aguanta? Dice ella. Porque no le enseñaron que existe el respeto. No le enseñaron dónde termina su derecho, comienza el derecho de la otra persona. No se aguanta porque no nos enseñaron, porque no aprendimos, porque no nos entrenaron, porque entonces le damos rienda suelta a nuestra ira, a nuestro enojo. Pero uno de los frutos del Espíritu Santo es
el dominio propio. ¿Cuántas veces, no levante su mano, pero cuántas veces, hermano, le han dado ganas de romperle la cara a alguien, hermano? A mí me han dado ganas más de alguna vez, hermano, honestamente. Y especialmente en nuestros primeros años, aún en el matrimonio de casado, a veces me enojaba de una forma y me daban ganas de, más de alguna vez me dieron ganas de pegarle a mi esposita amada. Honestamente. Entonces, hermanos, pero claro, nos pueden dar ganas de muchas cosas, pero ahí es donde debemos controlarnos, porque respetamos, porque amamos a la otra persona, y no se diga si es su esposa, es su esposo. Amén, hermanos. Ahora veamos el pasaje. Hermanos, la primera carta de Pedro, el propósito de la carta era enseñarles a los lectores, a los destinatarios de la carta. Uno de los propósitos principales de la carta era enseñarles cómo vivir la vida cristiana en los diferentes ámbitos de la sociedad. Cómo vivir la vida cristiana en el trabajo, cómo vivir la vida cristiana en la iglesia, cómo vivir la vida cristiana en el hogar, en la sociedad, en la comunidad. Entonces, la vida cristiana en el hogar, hermanos, la carta nos habla de eso. Y particularmente cómo la relación de pareja, cómo la relación del hombre y la mujer debe de glorificar a Dios. Por eso tenemos aquí en esta carta una respuesta clara a la violencia de género. ¿Cómo evitarla? La violencia intrafamiliar. ¿Cómo debe relacionarse un hombre y una mujer en el contexto del hogar para evitar la violencia? Y por eso vamos a ver 7 remedios. Vamos a leer el pasaje. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Asimismo vosotras, dice mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces Pedro, hermanos, está dando algunas recomendaciones muy prácticas de cómo debe de ser la relación de hombres y mujeres para evitar la violencia, para que pueda haber armonía en la relación. Y nos dice varias cosas aquí el apóstol Pedro. Entonces, el remedio número 1 que quisiera que viéramos en el versículo 1 del capítulo 3 es, hermanos, la sumisión. La sumisión es el remedio número 1. Acuérdense que estos primeros 3 remedios tienen que ver con quién, hermanos, con las mujeres. Entonces, hermanos, una mujer sumisa no va a provocar violencia, hermano. Una mujer rencillosa va a incendiar la casa. ¿Qué dicen, hermano? Entonces dice, Pedro dice, así mismo vosotras, o sea, él viene hablando, hermanos, antes de la sujeción, y habla de la sujeción de los siervos a sus amos, de la sujeción de los ciudadanos a las autoridades civiles,
él habla de eso al final del capítulo 2. Por eso dice así mismo, o sea, de la misma manera en que un siervo debe de someterse a su amo, de que un empleado debe de someterse a su jefe, de la misma manera en que un ciudadano debe de someterse a la autoridad, a la policía, etcétera. De la misma manera dice, una mujer debe de someterse a su esposo. De la misma manera, la esposa debe de estar sujeta a su esposo. Sujeción, hermanos, quiere decir que debe de ser dócil. Hermanos, sujeción, hermanos, no es subordinación o servilismo. Ha habido mucha confusión de este término en la iglesia. Pero sumisión quiere decir, hermanos, que la esposa tiene un espíritu dócil. En vez de resistir el liderazgo de su esposo, ella es dócil para seguir el liderazgo de su esposo. Pero lo voy a ilustrar con eso, como cuando nos paran los que manejamos y entonces nos para la policía, y yo me imagino que a ustedes les ha pasado, como muchas veces me pasó a mí o me ha pasado, que uno se enoja, que lo paren y que le vayan a poner una esquela. Entonces, la primera reacción que uno tiene, alguien que resiste la autoridad, es enojarse y es murmurar o tener una mala actitud hacia el policía que llega quizás con la libretita poniéndole. Ese no es sujeción, ese es resistir la autoridad, ¿verdad? Pero sujeción es ser dócil, es decir, sí, fallé, sí es cierto, iba a 100 kilómetros por hora y el límite es 90. Está bien, démela, lo merezco. ¿Vale? Y se somete. No resiste la autoridad. Entonces, esa es la idea aquí. La mujer debe de ser dócil a la autoridad de su esposo. Entonces, lo que Pedro está diciendo, hermanos, que los hombres, que la mujer no está diciendo tampoco que las mujeres deben de someterse a todos los hombres, debe someterse a su marido y las solteras a su papá. Mujeres solteras deben de someterse a su papá y las mujeres casadas deben de someterse a sus esposos, o sea, ser dóciles al liderazgo de ellos. Entonces, cuando la mujer, hermano, sumisa, no va a traer violencia. Eso va a ser un remedio en el hogar para la violencia. Amén, hermanas. La sumisión generalizada, como algunos han enseñado de la mujer en la sociedad, es una distorsión del principio divino. Es un abuso hacia la mujer y es una manera de denigrarla. Sumisión, hermanas, no significa inferioridad moral, ni inferioridad intelectual, ni inferioridad espiritual en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Sumisión quiere decir simplemente ser dócil al liderazgo del esposo. Ahora, lo contrario a la sumisión, hermanos, es ser rencillosa. El libro de Proverbios nos habla de la mujer rencillosa, ¿verdad? En Proverbios capítulo 21, versículo 19, Salomón dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Hay mujeres, hermanos, que son así. Por alguna razón, quizás por el contexto familiar en el que creció, por sus propias características, su temperamento, etcétera. Su pensamiento es, yo no me dejo de nadie. Y lo malo de todo este movimiento feminista y lo malo de las leyes, porque son buenas, está de acuerdo a la palabra de Dios que debemos de proteger al débil, al indefenso, al huérfano, a la viuda, dice la Biblia. Y la mujer debe de ser protegida, las leyes deben de protegerla. Pero el problema de lo que estamos viviendo y por qué todos estos casos, hermano, uno de los problemas es que todas las mujeres que andan en esto, la mayoría de ellas, me atrevería a decir, no han sido sanadas en sus corazones. Son mujeres que han sufrido violencia en su casa, en su hogar, de su papá quizás, de su marido.
Y entonces tienen una imagen tan distorsionada del varón y del liderazgo que Dios le ha encomendado al varón. Y entonces son mujeres resentidas y le transmiten eso a las demás mujeres. Entonces eso no produce sumisión de la mujer, sino que resistencia a la autoridad. Y eso crea un círculo de violencia más grande. Yo me imagino que muchos de estos casos que salen en el periódico son mujeres que quizás antes se dejaban y hoy ya no se dejan, y entonces el hombre no acostumbrado a que la mujer le dijera algo, entonces reacciona, se escala la violencia y se llega aún al asesinato, y es algo pues tremendo. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero la mujer rencillosa, iracunda, hermanos, dice, es mejor morar en el desierto, dice. Proverbios 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, dice. Entonces rencilla, hermano, rencilloso, esa palabra lo que quiere decir es estar como que estamos en concurso, como que estamos en elecciones, como que estamos en competencia. Rencilloso tiene que ver con alguien que está en pelea, en contienda, en discordia, en pleito, en competencia, en concurso, en elecciones, pues. Entonces rencilloso es alguien que todo el tiempo está en contradicción, en competencia. Y el hogar no es para estar en competencia. No se trata de quién es más o quién es menos. No se trata de eso en el hogar. Entonces la mujer rencillosa es aquella que no, en vez de someterse, está todo el tiempo en competencia con su esposo, en competencia con él, a ver quién toma el liderazgo, a ver quién toma la iniciativa, etcétera. Eso provoca violencia en la relación, provoca violencia en el hogar. Entonces, por eso Pedro dice aquí de que la conducta de la mujer, de la sumisión de la mujer, dice que puede ganar aún a los esposos que no creen a la palabra, dice al final del versículo 1. Pero número 2, hermano, remedio número 2, en el versículo número 2. Dice el versículo número 2, mírenlo en su Biblia. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El remedio número 2, hermano, el número 1 es la sumisión, pero el número 2, vamos a verlo ahí en la pantalla, es la conducta de la mujer. La sumisión tiene que ver más, diría, con la actitud de la mujer. En vez de tener una actitud de competencia, de conflicto, de resistencia a la autoridad, por eso del hombre, entonces tiene una actitud de sumisión. Por eso yo, un consejo que le doy a las jovencitas, ¿verdad? Porque pues sí, los hombres somos tan campeones para cuando queremos conquistar a alguien, ¿verdad, hermano? Hasta el cielo les prometemos, las estrellas, la luna, todo eso le prometemos nosotros a los hombres. Somos buenos para eso, ¿verdad? ¿O no, hermano? Sí, hombre, le digo que sí. Entonces, yo le digo a las jovencitas, cuando venga alguien y te comience a querer cortejar, una de las cosas que tú tienes, una de las cosas principales, y un consejo que le doy a todas las solteras, una cosa quizás de lo primero y lo básico que tú tienes que pensar cuando alguien te viene cortejando, es si ese varón, si ese joven, si ese hombre, tú vas a estar dispuesta a someterte bajo el liderazgo de ese hombre, de ese joven. Si ese muchacho, si ese joven te inspira un respeto tal de que tú lo quieras seguir a donde él vaya. Porque si tú no tienes eso, vas a estar compitiendo con él. Él va a decir, vámonos para allá, y vos vas a decir, no, yo quiero irme para allá. Él va a decir, vamos a ir a tal lugar, y tú vas, no, yo no quiero ir hoy ahí. Y todo el tiempo es un conflicto, es una competencia. Entonces lo primero que debemos enseñarle a nuestras jóvenes es, cuando alguien se les acerque, si ese varón, ese joven, tiene un proyecto de vida que a ella les
les atraiga también. No solo si es guapo, si es cortés. Todos los hombres son cortés y son cuando quieren conquistar a una mujer. Todos los hombres nos ponemos las pilas y presentamos nuestro mejor rostro. Aunque no tengamos pisto, prestamos. Aunque no tengamos carro, prestamos carro para llegar y dar nuestra mejor versión, hermano. Pero tú, ese hombre, te inspira un respeto, que es lo segundo que tiene que ver con lo segundo que estamos mencionando aquí, la conducta casta y respetuosa. Dice, considerando, dice el versículo 2, es una denota admiración. Hermano, respetuosa, casta quiere decir limpio, puro, una conducta limpia, pura, santa. Y respetuosa es la expresión que describe una conducta honorable. Y describe, hermanos, como una mujer, una esposa, ¿verdad? Que es el contexto directo del pasaje. Como una esposa debe de comportarse de una manera que respete a su esposo. Una mujer, hermanos, que respeta a su esposo, está llamando la violencia a su hogar y la violencia a su relación de una manera increíble. Lo peor que puede hacer una mujer es irrespetar a su marido. Pregúntele a su esposo. ¿Qué siente él cuando a usted le falta el respeto? Es lo peor que puede hacer una mujer. Entonces, cuando una mujer, su conducta es pura y respetuosa en el contexto de la relación de pareja, eso es medicina para la violencia. Usted puede tener un esposo violento, pero si usted tiene una actitud sumisa y una conducta de respeto hacia él, eso es medicina para la violencia en el hogar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, Pablo se refiere también a esto en Efesios, en el capítulo 5, versículo 33. Dice, la mujer respete a su marido, dice. Hermanos, una mujer que respeta a su marido, hablando a veces públicamente de los defectos o errores de su esposo, lo peor que una mujer puede hacer. Y debemos aconsejar eso, no solo para ustedes. Ya ustedes saben esto, pero Dios las quiere usar, hermano, con tanta mujer irrespetuosa hacia sus maridos, que hablan de sus maridos de una forma con cualquiera en sus conversaciones con sus amigas y de una forma descuidada. Eso llama la violencia, cultiva la violencia. Entonces, hermanos, y esto también es una causa de, hermanos, de tanto asesinato y de feminicidios que tenemos hoy día. Yo me imagino que las mujeres, son pensamientos que me vienen a la mente al ver todo lo que está pasando. Las mujeres, al verse apoyadas por las leyes, al verse respaldadas por lugares estos como Ciudad Mujer y otros lugares donde se les aconseja mal a las mujeres, entonces las mujeres envalentonadas empiezan a discutir y empiezan a tratar de hacer valer sus derechos, que quizás tengan razón, pero no lo hacen de la manera sabia, de la manera que corresponde. Y entonces eso engendra más violencia. Como dice el libro de Proverbios, dice, hay hombres, hay personas, dice, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, imagínense, a veces las mujeres son buenas para sacar la espada afilada, ¿verdad? La espada afilada de la lengua. Y entonces hacen picadillo al marido y le irrespetan, le faltan el respeto. Eso, hermanos, engendra más violencia. Hermanos, si la mujer, hermanas, aconsejemos bien a las mujeres. Si la mujer tiene una queja de su marido, debe de buscar el momento adecuado para expresárselo respetuosamente y sabiamente.
o buscar la ayuda necesaria para tratar el problema en un contexto de ayuda o asesoramiento matrimonial. Debe de buscar la ayuda, debe de hacerlo de la manera adecuada. No es que se va a quedar callada, pero va a hablar de una manera adecuada. Pero lo peor que puede hacer es no tener una conducta santa y de respeto hacia su marido. Número 2 y número 3. El versículo 3 al versículo 5. Hermanos, el remedio número 3 que tiene que ver con la mujer para evitar la violencia de género es la modestia. Número 1, la sumisión. Una mujer con una actitud rencillosa va a traer la violencia. Ese nunca debe, aunque ella tenga toda la razón. Aunque ella tenga toda la razón. La mujer, número 2, debe de respetar. Si la mujer se conduce de una manera respetuosa siempre hacia su esposo, eso desactiva la violencia. Desactiva la violencia. Amén, hermano. Y número 3, la modestia. La modestia, hermano, es una virtud que tiene que ver con la manera en que la mujer se atavía, de la forma en que la mujer se viste. Si usted ve ahí el versículo 3 al 5, habla del atavío, del vestuario, del vestuario externo, de los peinados, de los adornos, de los vestidos. Entonces, este texto, como otros, hermanos, no está prohibiendo, como algunos lo han enseñado, mal enseñado, no prohíbe que la mujer se arregle el cabello. Pedro no está prohibiendo que la mujer se arregle el cabello. Bien les cae una arregladita, hermana. Más que hay unos cabellos que son rebeldes como el mío, hermano. Imagine, pero uno de hombre. Pero una mujer debe tener su cabello arreglado. Pedro no está prohibiendo que se arreglen el cabello o que no usen adornos o vestidos delicados. Él está enfatizando que el vestuario que la mujer debe de priorizar es el interno, el del corazón, los valores, las actitudes, esas cosas. Es lo que ustedes deben de cultivar más. Así como van al salón a que les pongan sus uñitas, aunque sean acrílicas, pero se ven bonitas, hermano. Que le hagan su alisadito brasileño, que le hagan su no sé qué en la carita, todo eso está excelente. Le voy a recomendar a la hermana Zoilita y es buena para eso. Pero Pedro está diciendo, pero eso no debe de preocuparles como cosa prioritaria. Así como van al salón y se arreglan, deben de ir a la recámara secreta para estar con su Dios, para estudiar la palabra, para meditar en su Dios, para dedicarse a la oración y cultivar una vida santa, una vida casta, una vida respetuosa, como todo lo que estamos diciendo. Porque, hermanos, en el libro de Cantar de los Cantares usted puede ver cómo en distintas ocasiones se señala como algo virtuoso el adorno de la esposa. Entonces, pero ese no es el punto central para ganar el favor de su esposo. La mujer yo he conocido hermanas que andan súper arregladas, pero son tan irrespetuosas con sus esposos. Y por más que se les aconseja, andan súper a la última, pero son tan rebeldes, tan rencillosas, no se someten a sus esposos, todo el tiempo están en contradicción. Entonces, ¿cómo, hermanos? La violencia va a cesar, ¿cómo se va a curar? Entonces, pero la atención excesiva del vestuario es lo que condena la Escritura. La mujer cristiana debe de buscar la modestia como una manera de reflejar el carácter y la belleza de Cristo. Y hermanas, ustedes, hermanas mayores, jóvenes, hermanas, ustedes deben de modelar a las jovencitas de nuestra iglesia. Deben de modelarle a las niñas estas cosas.
Debemos de modelarle y enseñarle a las nuevas generaciones. Ellas, las niñas que están ahí en las aulas, nuestras hijas las están viendo a ustedes. Ustedes son los modelos para nuestras niñas, las que están de brazo allá en Sala Cuna, las que están en las diferentes aulas. Y ustedes son las responsables, dice la Biblia, de modelarles y de enseñarles a las más jovencitas. Bueno, usted puede leer, le voy a dejar, puede leer 1 Timoteo 2:9, dice: las mujeres no se atavíen de ropa decorosa, sino con pudor, dice, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En Isaías, hermanos, hay una reprensión fuertísima hacia esto que estamos hablando. En Isaías capítulo 3, versículo 16, el Señor le dijo a las hijas de Sión, dice: ellas se ensoberbecen, dice, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando van danzando y haciendo son, o sea, baile con los pies. O sea, atrayendo toda la atención de los ojos hacia ellas con su manera de comportarse, de vestirse. Pero el Señor les dice aquí en el versículo 17, por eso les dice: el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, la va a pelonear, les dice. En aquel entonces, hoy hasta moda es que las mujeres anden pelonas, pero en aquel tiempo andar pelona era una deshonra, hermano, porque el cabello, ¿verdad?, es algo que distingue a la mujer, lo femenino de la mujer. Dice: Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día, dice, quitará el Señor el atavío del calzado. Les va a quitar los zapatos, dice, a las mujeres. Una gran canastada que haría, ¿verdad, hermano? Las redecillas, dice, las lunetas, o sea, los aritos, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofillas, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino. Y ahí, mire cuánto adorno, hermana. Puede leerlo en Isaías capítulo 3. Ahora, hermanos, el punto, para ir concluyendo, hermanos, un atavío exhibicionista en la mujer la vuelve el centro de atención. Un atavío exhibicionista la vuelve el centro de la atención y puede ser un incentivo para la violencia. ¿Por qué? Por ejemplo, una mujer que se arregla de una manera excesiva y se viste con poco pudor y llama la atención de los hombres, si es una mujer casada va a tener problemas con su marido en la casa, va a tener pleitos, seguro. ¿No es cierto, hermano? ¿O cuántos esposos dicen: no, yo quiero que mi esposa ande enseñando todo a todos los hermanos y a toda la ciudad? Eso va a traer conflictos, reclamos y violencia. Pero lo otro que pasa, hermanos, y aquí tanto, pues no solo las casadas, pero las solteras de una manera especial, hermanos, es que si una mujer anda vestida de una manera que llama la atención, se vuelve el blanco de depredadores sexuales. Se vuelve el blanco fácil de abusadores sexuales, de violadores. Y debemos enseñarles más el tiempo que estamos viviendo. Una joven que no se viste adecuadamente se vuelve el blanco. ¿No es cierto, hermano? No estamos hablando nada extraño. Es lo que vemos todos los días en la calle. Pero, hermanos, estas cosas a las mujeres se les olvida a veces fácilmente. ¿Por qué? Como dijo aquel, vaya usted a saber. Se les olvida a las mujeres, a las hermanas, que el Señor les manda un atavío piadoso. Esa es la tercera medicina para evitar la violencia. Un atavío piadoso protegerá de la violencia a las mujeres. Las va a proteger de depredadores sexuales.
de hombres irrespetuosos que las cuentean y que les dicen cosas y que empiezan a maquinar muchas veces cosas. Las va a proteger a las mujeres y debemos enseñar eso. Ahora, concluyamos, hermanos, en el versículo 6. Mire, Pedro pone un ejemplo. Sara, un ejemplo, hermanos, de sumisión, un ejemplo de respeto hacia su esposo y un ejemplo de modestia. Dice, vean cómo Sara, dice, obedecía a Abraham, llamándole Señor. Una mujer que es irrespetada por su esposo, la solución no es que ella lo irrespete a él. Eso va a generar más violencia. Dice, ¿cómo le llamaba Señor? La cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, dice. O sea, no te va a proteger de las amenazas, de la violencia. Vas a estar sin temor, dice, de ninguna amenaza. Si ves a Sara como un ejemplo, como un modelo, ¿qué vas a temer de amenazas, de violencia? Vas a estar tranquila. Si tú eres una mujer sumisa, respetuosa y una mujer modesta, no vas a tener temor de ninguna amenaza, que te vayan a estar amenazando, ultrajando y vayas a ser objeto de violencia de género porque eres mujer. Es lo que está diciendo Pedro. No, dice. Ahora, muchas veces, hermanas, las mujeres que tienen un bajo concepto de sí mismas son las que permiten la violencia contra ellas y permiten que la violencia escale en el hogar. Pero hermanos, la conducta casta y respetuosa de la mujer debe de comenzar hacia ellas mismas. La mujer debe de respetarse a sí misma y no permitir que ni su esposo, ni mucho menos otro hombre, ni nadie le falte el respeto. No para pelear, sino, pero la conducta casta, la conducta correcta de una mujer de Dios, una mujer con esas características va a evitar que le falten el respeto. Yo recuerdo un hermano una vez platicando con un hermano, un poquito de temperamento fuerte como la mayoría de los hombres. Así somos casi todos los hombres. Solo usted se sacó la lotería que su esposo es tan tranquilo, pero la mayoría de los hombres somos de temperamento fuerte. Y entonces un día no sé por qué estábamos platicando con este hermano y le dije, ¿y vos cómo has hecho en tu hogar, con tu esposa? ¿Cómo has hecho? Pues si vos sos algo caliente. Y me dijo, la primera vez me dijo, y esto ilustra bien lo que estoy diciendo, la primera vez que le levanté la voz a mi esposa, me dijo, cuando nos casamos, como dicen, me paró el carro, me dijo. Y me dijo, así no me vas a hablar a mí. Si querés que convivamos y nos vaya bien, me vas a respetar y yo te voy a respetar a ti. Y me dijo el hermano, santo remedio, me dijo. Pero a veces como tenemos la mala idea que la mujer debe, lo que hemos dicho ya. Pero no, hermano. Esa no es la voluntad de Dios, no es ese. La mujer debe de conducirse de una forma casta y respetuosa, pero empezando por ella misma. Entonces, hermanos, la mujer no debe de permitir el ser abusada de ninguna forma, ni verbal, psicológica, ni física, mucho menos. Y entonces, y si no logra ella controlar a su esposo, debe de buscar ayuda, más si es una mujer cristiana. Pero lo que pasa es que a veces ya la violencia llegó a tal punto que ya la mujer no aguanta y entonces ya no quiere verlo ni en pintura al esposo y entonces ya es conflicto y genera más violencia. Pero si la mejor medicina, dicen los doctores, es la medicina, hermanos, preventiva, ¿verdad? Y aquí el Señor nos da la medicina preventiva, la mujer, pero esperen que veamos al hombre.
Tiene que venir el otro domingo. Vamos a orar, hermanos, esta mañana y invitar a los hermanos músicos. Hermanas, el Señor, hermanos, está con ustedes, está con nosotros, hermanos. Y Dios las quiere usar también.